¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta primera tertulia que hoy queremos dedicar a la atención temprana, a la importancia que tiene en el crecimiento de chicos que tienen algún tipo de alteración en el crecimiento, pero nosotros lo que queremos hoy es aprender y para ello nos acompañamos de profesionales o personas que lo están viviendo muy de cerca. Para ello contamos con dos centros y una mamá, Yolanda, Dori desde Autrade, que es la asociación, nosotros la conocemos de autistas, pero es más especializadas en el TEA, ¿no? Es trastorno del espectro del autismo. Eso, y ahora nos vais a explicar un poco todo en profundidad. Y tenemos a María, que viene desde Aspacecire, que es especializado en parálisis cerebral y síndromes o síntomas afines. Síndromes afines, sí. Que todo eso quiero que nos lo cuenten. Arrancamos el tema, y por proximidad te paso la palabra. ¿Qué entendemos? Porque desde casa, y yo me incluyo, ¿qué es la atención temprana? ¿A qué nos referimos con ello? Bueno, la atención temprana es un conjunto de intervenciones que se desarrollan de niños de 0 a 6 años que tienen al niño y a su familia, que tienen alguna discapacidad, como puede ser autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down, o algún riesgo de tener alguna dificultad en su desarrollo. Pues niños que tengan poco peso al nacer, niños prematuros, niños blanditos, hipotónicos, retrasos del lenguaje, niños también leves, que no solo atendemos, y eso es importante decirlo, solo a niños con discapacidad. Se atiende desde el punto de vista multidisciplinar, con un equipo compuesto por diferentes profesionales, psicólogos, fisioterapeutas, estimuladores y logopedas, y lo que se intenta es abordar a la familia en todo su conjunto y conseguir de esa familia tener el desarrollo más normalizado, ¿no? Dentro de lo que presenten, las dificultades que presenten. Dori también conoce bien el tema porque es psicóloga en este equipo multidisciplinar, es un psicólogo, en este caso eres tú, y además eres la coordinadora de atención temprana de Autrade, ¿no? Sí, así es. ¿Qué hacéis allí? Porque hemos visitado alguna vez, pero queremos que nos cuenten. Bueno, yo formo parte del equipo de atención temprana de Autrade. El centro de atención temprana funciona a través de un convenio con la Junta, con Bienestar Social, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y a través de ese convenio se crea el centro de atención temprana. Los profesionales que trabajamos allí pertenecemos a la asociación Autrade, y yo soy la coordinadora, y el equipo está formado por un fisioterapeuta, un logopeda y un estimulador. Entonces, nuestra función es un poco al principio, cuando la familia llega al centro, que generalmente es a través del centro base, que hace las derivaciones para que se atiendan. Cuando llega la familia al centro, se hace una primera entrevista y se evalúa pues qué dificultades presenta ese niño. En función de las dificultades y del desarrollo que tenga ese niño, se establece un plan de acción en el que se tiene en cuenta fundamentalmente las demandas de la familia, qué es lo que les preocupa, y en función de esas preocupaciones nosotros trabajamos con la familia, en el entorno, e intentamos que sea una situación lo más normalizada posible, porque hemos integrado un modelo que se llama atención temprana centrada en la familia, en el que los protagonistas son ellos, y en función de sus preocupaciones pues intentamos solventarlas y darles estrategias a las familias para que sean ellos los que aprendan a manejar las situaciones y lo que les preocupa y las dificultades que van presentando sus hijos. Bueno, pues tenemos dos profesionales, pero realmente, por así decirlo, quien lo vive en primera persona son los padres. En este caso, Yolanda, tú lo has vivido en primera persona. Sí. ¿Cómo es un poco ese primer paso a dirigirte atención temprana? Pues en un principio no sabes qué le pasa, y por medio de el pediatra fue el que nos dijo que le notaba algo a la niña, que la llevara a un especialista y tal. Y bueno, pues la llevamos y ya empezamos, que es el centro base, del centro base ya nos mandaron a Autrade. Y ya pues ahí fue todo un poco rodado, y ya lo que nos iban diciendo pues así íbamos haciendo, pero notarles que no te puedo decir que le notáramos nada en concreto porque no tengo otro hijo con quien compararla, entonces
no te puedo decir que le notara algo. Lo único que sí, tenía muchas rabietas, una niña que no lloraba y de repente empezó a llorar y lloraba por todo, y yo pues no lo entendía. Hasta que, claro, luego allí me estuvieron explicando. Es como si ella estuviese hablando en un idioma y yo le hablo en otro, y entonces no nos entendemos. No podemos tener un diálogo porque no hay un entendimiento. Entonces, bueno, pues allí me enseñaron pues con pictogramas a que aprenda a pedir las cosas y eso, y la verdad es que a mí es que me han ayudado muchísimo, mucho. O sea, yo estoy súper contenta, ¿qué voy a decir? Me comentabas al principio que incluso desde el punto de vista médico tampoco, digamos, que os ha ayudado mucho desde un principio. No, porque incluso el médico que a mi hija se lo detectó fue uno privado, no fue el de la Seguridad Social, y ese fue el que me lo dijo, porque en la Seguridad Social, a ver, no estoy en contra de lo que preguntan ni nada, pero si te preguntan una cosa y dices que no lo hace, pues será por algo, pero lo dejaban pasar. Entonces, pues bueno, pues yo tampoco le quería dar importancia. Y bueno, pues fue así, o sea, que es que no es que tengo que reconocer que una vez que se ha detectado que tiene un problema, sí es cierto que la Seguridad Social me ha ayudado. Enseguida me mandaron al neurólogo, le mandaron enseguida, o sea, que a sus pruebas y sus cosas, o sea, que yo reconozco que una vez que se detectó el problema, enseguida me la ayudaron, pero no se lo detectaron desde un principio, y además se lo vimos ya con casi 3 años. Nos gustaría también saber un poco cuánto puede llegar a ayudar, Dori o María, quien queráis, qué supone para un niño, qué ayuda le supone la atención temprana, cuánto puede mejorar en una... Eso te lo puedo decir yo. Bueno, pues, Yolanda. Sí, es que mejoran muchísimo. O sea, yo llevo 1 año y medio, casi 2 años llevaré, y de no hablar a hablar, formar frases, a comunicarse con los niños, o sea, es cada un cambio algo exagerado. Y parece una tontería con dibujitos, como digo yo, son pictogramas, pero que aprenden, que parece que al principio lo ves un poco absurdo y dices, ¿cómo voy a aprender con esto? Y sin embargo, avanzan muchísimo. En cuestión de nada, empiezan a hablar, empiezan a entenderlo, a entender y a pedirte las cosas, que antes no me pedía las cosas porque no sabía cómo pedirlas, no señalaba, que muchos padres eso lo verán algo insignificante, pero yo lo veía muy importante porque quería algo y como no señalaba, no sabía cómo pedírmelo, y le enseñaron a señalar. O sea, es que yo estoy contentísima, es verdad, porque ha tenido un avance buenísimo. Bueno, Dori, cuéntanos. Yo definiría un poco que mejora el pronóstico de ese niño y también la calidad de vida de la familia, pues creo que es muy importante. ¿Cómo fue un poco la llegada, cómo se acoge a un... Vemos que los padres están muy contentos, pero vosotros, ¿cómo ha sido el desarrollo? Pues en principio nosotros hacemos una entrevista, ella nos cuenta qué son las dificultades, entonces cuando nosotros vamos analizando qué le está pasando, qué dificultades hay, intentamos explicarle por qué su hija tiene ese tipo de conducta, por qué reacciona así, dónde se puede encasillar ese tipo de dificultades, un poco conocer qué es eso que está pasando. Y claro, no entiende, por ejemplo, el caso, lo que está diciendo ya el ejemplo, que estás en un parque y tienes que irte y dice que no, y es que no, y es que no. Eso se lo explicas a cualquier madre y te dice, pues yo le doy un azote o cómprale una chuche y con eso... No, es que no lo entienden. O sea, es que es muy difícil de explicar, no lo entienden. Y ellos se meten en esa rabieta y no sabes cómo solucionarlo. O sea, es que no sabe, y por mediación de los pictogramas, así, bueno, yo mi hija lo ha aprendido todo así, todo así. Todo. Qué bien. Bueno, estamos hablando, por así decirlo, un poco del perfil de Autrade en cuanto a Spacecire, porque con Dori hablando alguna vez decía que a lo mejor tan pequeñitos hay trastornos, y corregirme, que no se manifiestan o no se da uno cuenta hasta más edad. No sé si es así o... Sí, el autismo, pues la edad de diagnóstico, pues en cuanto puede estar, hombre, tenemos diagnósticos más precoces, también pues infiere mucho pues el tema de la derivación, ¿no? La detección precoz, el que los profesionales que trabajan con niños, escuelas infantiles, pediatras, cuanto antes derivan,
pues porque ven algo raro, antes nosotros podemos trabajar con esos niños. Nosotros, por ejemplo, autismo, pues tenemos algunos niños, pero tenemos muchísimas otras alteraciones en el desarrollo que no son tan graves quizás como a lo mejor puede ser el TEA o la parálisis cerebral, pero que también es muy importante intervenir con ellas porque, bueno, pues son niños que con una intervención precoz, una detección precoz, se pueden normalizar su desarrollo y quizás con 6 añitos pues son niños totalmente normalizados. Entonces, bueno, es verdad que también tenemos casos graves, pues parálisis cerebral, diagnósticos, síndromes raros, pero bueno, son los menos, que eso es importante decirlo, que en atención temprana, por lo menos en Aspas de CIRE, trabajamos mucho a nivel preventivo, pues con niños que presentan alguna alteración leve y que hay que intervenir con ellos para que no se convierta en grave. Y luego pues también tenemos casos graves, pues que hay que seguir trabajando con ellos, intentando, pues lo que han dicho, conseguir la mayor normalización y funcionalidad posible. ¿Qué trastornos se pueden considerar necesarios de atención temprana sin ser graves? Pues por ejemplo, niños que nacen prematuros ya pueden acceder a atención temprana. Ya, pero esos no son trastornos, son pues son alteraciones en el desarrollo, retrasos madurativos. Pues, un niño prematuro es un niño que necesita fisioterapia, necesita estimulación para desarrollar su tono muscular. Son casos leves, pero que son evidentemente niños que son inmaduros y no están en un desarrollo normalizado ya con nada más recién nacidos. Entonces, bueno, sí tienen una alteración del desarrollo. Desde prematuros a pues niños que, por ejemplo, con 1 añito pues todavía no controlan el tronco, son muy blanditos, pues ya tienen un retraso psicomotor, o niños que con 2 años no emiten ninguna palabra y no son niños autistas, pero tienen un retraso en el habla, o niños que son muy blanditos en la zona orofacial y babean mucho, no comen sólidos. O sea, hay muchas alteraciones en el desarrollo que no son trastornos graves, que en atención temprana los acogemos y que nosotros sí siempre queremos darle mucha importancia a esas alteraciones, sí, porque desde otros ámbitos no se las dan, como a veces pues, puede ser el servicio de pediatría o el servicio educativo. Bueno, no son casos graves, no los atendemos y nosotros también tenemos que atender a los graves. Entonces, los leves, ¿dónde se quedan? Pues es importante que esa atención temprana se le dé el espacio a los casos leves para conseguirla. Y además es que pues son los niños que menos tiempo están en atención temprana, porque enseguida suelen ser altas con una intervención temprana. Sí, son niños que se tiene que estimular. No es un niño que tenga un trastorno, necesita una estimulación. Pueden ser niños que tengan un retraso del lenguaje y con una intervención, con una estimulación en la atención temprana, pues ese niño puede seguir un desarrollo más normalizado y va a estar, la calidad de vida de la familia va a ser mucho mejor. ¿Hasta qué edad pueden estar en atención temprana y qué pasa después? Nosotros ahora mismo la atención temprana, según el libro blanco, es de 0 a 6 años. Una vez que el niño se escolariza, si se ha conseguido cumplir los objetivos que en atención temprana se han marcado y que ha llegado a tener un desarrollo más normalizado, pues el apoyo pasaría a educación. Pero en el caso, nosotros queremos reivindicar que en el caso de los niños con TEA necesitan una intervención muy especializada y una metodología muy específica, como ya hemos dicho, una serie de facilitadores visuales, métodos de imágenes, signos, y es una metodología muy dirigida que no siempre está al alcance de todos los colegios o los centros. Entonces, cuando un niño tiene esas dificultades y cuando el diagnóstico en TEA es mucho más tardío que en otro tipo de trastornos, un niño hasta los 18 meses o a los 2 años no aparecen los primeros síntomas de TEA. Entonces, ese niño, si a los 2 años llega a atención temprana, hasta que las familias empiezan a ver que algo no funciona bien, llega a los 2 años o a los 3, entonces la atención temprana, si termina a los 3 años, es un tiempo muy limitado para ese niño. Entonces reivindicamos un poco que los niños con un trastorno más grave o que no tengan esos apoyos tan específicos que necesitan, pues que sigan en atención temprana hasta los 6 años,
si no han llegado a cumplir esos objetivos y si no tienen ese apoyo que necesitan en el colegio. De todas formas, todas estas cuestiones se tienen que consensuar con el técnico de atención temprana y la dirección general, que es la que va estableciendo un poco las directrices. Pero sí que es cierto que en atención temprana con TEA hasta los 6 años es fundamental. Y en el libro blanco de atención temprana se especifica que la atención temprana es de 0 a 6 años. En el caso de la parálisis estaríamos en la misma situación. A ver, la parálisis cerebral, igual que el espectro autista, pues depende del grado de afectación que tenga. Puede ser un niño con una parálisis cerebral con solo afectación motora y a nivel cognitivo tener todas sus facultades pues, conservadas y bien, o puede tener ya una afectación más grande que afecte también al área cognitiva. Entonces, bueno, nosotros sí que desde que son muy chiquititos, que todavía no sabes muy bien cómo va a ser su desarrollo, trabajamos con la globalidad del niño y ya en función de, pues como vas viendo que va evolucionando, si tiene una afectación mayor o menor, pues lo que dice ella, pues si el cole no está preparado, pues porque a veces no tienen pues fisioterapeutas, hay muy pocos coles que tengan fisios, entonces sí pueden seguir evidentemente en atención temprana para pues un poco compensar esa carencia que tiene el sistema educativo. Logopedia, pues sí que hay muchos coles, pero bueno, pues a veces priorizan otros casos. Es un poco, lo que primero tienen que ser son los niños, ver que no se quedan desatendidos y que tienen los apoyos necesarios, que el cole está dispuesto a aportar todos esos apoyos, pues se favorece la continuidad del sistema educativo, se tramita el alta en atención temprana y no habría problema. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces pues también hay carencias en el entorno educativo y normalmente pues nosotros tenemos que compensar esas carencias, pero sí, en la parálisis cerebral pues son trastornos crónicos también. Y bueno, pues hay que estar con los coles asesorando, pues porque los coles, aunque cada vez las clases son más diversas, pero todavía están un poco bueno, pues en que llega un niño diferente, es un niño, bueno, pues que no sabemos muy bien cómo abordarlo. Para eso también están los centros de atención temprana, para asesorar, somos centros de asesoramiento a colegios, nos coordinamos mucho con ellos, pues bueno, porque si es un equipo educativo que nunca ha trabajado con un TEA, una parálisis cerebral, pues tampoco saben cómo abordarlo. Entonces la verdad es que nosotros con los coles solemos tener buena nosotros de hecho estamos, como ya he comentado al principio, a la intervención en el entorno natural. Estamos en escuelas infantiles trabajando dentro de la escuela infantil, vamos a domicilios en la familia, porque no tiene mucho sentido trabajar en una sala, en una sesión que tú enseñas al niño y los padres no saben cómo estás trabajando. Claro, y luego en casa. Entonces, pues, o que la madre se incorpore a esa sesión, que vea que aprenda cómo trabajar con su hijo, y en la situación concreta donde se produce la dificultad o el problema que no sabes cómo abordarlo, pues en esas situaciones donde hay que intervenir y en el entorno, en su casa, en el parque, para que aprenda a jugar con sus compañeros, al principio de una forma muy dirigida, pero siempre teniendo en cuenta que, pues eso, que se trata de solucionar los problemas, las preocupaciones que ellos tienen. Yo lo que la lectura que hago, y con esto ya terminamos, añadir lo que consideréis, es que las asociaciones en este caso son fundamentales, más que importantes, fundamentales, ¿no? Sí, no, es que si no es por ellos, pues es que no sé qué haríamos con ellos, con los niños, o sea, es que si no los llevas allí y no te enseñan cómo enseñarles, serían unos niños pues que se dejarían perder y es que no servirían quizá para nada, en el aspecto de que no se les sacaría el provecho que se les puede sacar, porque son niños, yo hablo en mi caso, mi niña es súper inteligente y es lo que están sacando provecho de ello, están enseñándome cómo sacar provecho de ello, entonces es importante que los centros estos se mantengan y además que mantengan hasta los 6 años. Es una cosa que insisto porque es muy importante. Es que a los 3 años se acaba y ¿qué haces? Es que te quedas... Hay un limbo ahí. Claro, sí, porque yo en mi caso empezó muy tarde. Entonces mi niña empezó casi con 3 años. Entonces, ¿qué hubiese estado? 2 meses ya a la calle. Es que eso no... Entonces yo creo que hay casos que se detectan con mucho tiempo y se detectan bien, pero hay otros casos que se detectan más tarde, o bien dejadez del pediatra, de los padres o de lo que sea. Entonces pues siempre que haya un margen de tiempo para que esos niños los puedan ayudar. Entonces yo lo que pido es eso, que hasta los 6 años se les pueda mantener allí. Sí.
Y bueno, y supongo que con esto también vemos que antes de que las asociaciones tuvieran este papel tan importante o que existiera la atención temprana, porque no sé cuánto tiempo lleva como establecida, ¿qué pasaba? No sé, nosotros, yo desde el 2005 es donde firmaron el primer convenio la Asociación Neutrade con Bienestar Social, con la Junta de Comunidades, y empezó a funcionar en el 2005 empezó a funcionar el Centro de Atención Temprana de Autrade. Pues sí que se ha avanzado mucho en ese sentido, pero queda mucho todavía. Todavía queda sí, bastante. Sí, yo creo que cada vez tiene más relevancia la atención temprana. Sí. Se generan más canales de coordinación, de derivación. Cuando empezamos, pues no había los canales con los pediatras, con las escuelas infantiles. Sí, un poco ahí, también gracias al técnico, se va moviendo y va viendo los diferentes agentes de la comunidad que trabajan con niños, para, bueno, pues en cuanto hay una sospecha de algo, que manden atención temprana. Desde el coordinador de atención temprana del centro base, pues es el que un poco ha movilizado para la importancia de atención temprana se conozca que desde pediatría se ha hecho un programa de detección para que, y también está funcionando ahora un programa de detención de niños con TEA para empezar a hacer diagnósticos en el hospital y valorarlos antes. Entonces se está movilizando y luego concienciar a las escuelas infantiles y más que nada que se conozca qué es eso de la atención temprana. Porque que no tienen por qué tener una discapacidad, que hay niños también que tienen discapacidad, lo que hablamos, pero que a veces la atención temprana, los padres son un poco reacios como, bueno, pero ¿qué le pasa a mi hijo? Bueno, pues tu hijo tiene una dificultad que vamos a intentar intervenir con ella para normalizar su desarrollo máximo posible. Entonces, sí, lanzar un poco aquí la voz a las familias, a los profesionales que trabajan con la infancia, que ante cualquier mínima sospecha deriven, que no pasa nada. Claro. Nosotros valoramos y bueno, pues si realmente no es algo importante, pues siempre se le puede dar recomendaciones y para casa. Que no... Y que los padres son los primeros en detectar que algo está fallando. Exacto, que son ellos los que más y que consulten, porque a través de pediatras, a través de las escuelas infantiles también le pueden derivar y el centro base es el que va a hacer la primera valoración. Y ellos son los primeros en detectar que ahí está pasando algo y que confíen en ese instinto. Yo me gustaría aclarar lo que he explicado antes del colegio, porque se puede malinterpretar y tampoco quiero que se malinterprete. Entonces, yo quiero decir que sí, el año pasado andaban muy perdidos con el tema allí en el colegio, ¿vale? Y bueno, pues no supieron cómo cogerlo. Este año tengo que reconocer que sobre todo por la ayuda de ellos, pero que los profesores, tanto tutora como la APT que hay allí, la logopeda, la están ayudando también bastante. Yo tengo que reconocer que este año con ellas se están portando genial, pero sí es cierto que deberían de comunicarse más quizás con el centro, ¿vale? Para ver las carencias que tiene mi hija o lo que necesita. Es lo único que quería aclararlo porque no se malinterpretara antes. Es que no todos los centros no tienen los recursos necesarios, entonces existe la buena voluntad, pero existen una serie de técnicas, de metodologías. Está abriendo camino que el siguiente que venga ya lo tendrá más sencillo probablemente. Sí. Pues con esto yo me conformo con que desde casa hayamos aprendido más sobre la atención temprana. Yolanda, muchas gracias por tu testimonio y a Dori y a María pues, por prestarnos vuestro tiempo como a Yolanda e intentamos aprender. Y bueno, la siguiente tertulia que vamos a hacer va a ser sobre educación inclusiva, que será un poco lo que estamos hablando, así que ya os volveremos a ver por aquí. Muchas gracias. Nada, gracias.